Saludos a todos. Hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante sobre orientaciones para afrontar el duelo migratorio. Nuestra idea no es solo ayudar a las personas a que puedan alcanzar, digamos, su proyecto migratorio, sino es que también poderlos ayudar, como siempre lo hemos dicho, desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista emocional. Vamos a estar tocando este tema muy interesante. Vamos a estar acompañados de un psicólogo con amplia experiencia en este tema sobre, como les dije, duelos migratorios. ¿Qué debemos hacer ante ellos? ¿Cuáles son las herramientas? Así que no pueden perderse toda esta información súper valiosa, sobre todo, digo, para quienes tienen niños y sufren muchas veces con estas etapas de los duelos migratorios, pero también siempre yo recalco que nosotros los adultos no escapamos de los duelos migratorios. Entonces, saben que nosotros los hemos ayudado a todos los profesionales a poder alcanzar una residencia permanente en Estados Unidos, a poder licenciarse, ejercer su profesión acá, pero además queremos guiarlos y orientarlos desde el punto de vista emocional y psicológico, y para eso vamos a tener el especialista la noche de hoy, que ya creo que se encuentra por acá. Voy a esperar que me envíe Carlos, ya te vi por allí, si puedes envíame la solicitud. Ok, bueno, pueden preparar preguntas. Aquí vamos a tener completamente tiempo para conversar sobre el tema, así que vamos a aprovechar. Listo. Bueno, vamos a estar tocando, no vamos a tocar el tema de tanto de los médicos, pero bueno, vamos a hablar sobre la psicología. Hola, hola Carlos, buenas Federico, noches. ¿Qué tal? buenas Un noches. placer tenerte con nosotros. Para mí es un gusto que, primero, que me invites a compartir y hablar sobre un tema tan sensible como es el duelo, específicamente el duelo migratorio, y agradecerte como especialista del área de salud mental por darle visibilidad a esto, porque el tema de la migración abarca todo lo que es el proceso de trámites, regularización, legalización, búsqueda de trabajo y se margina todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Entonces te agradezco en nombre de todos los especialistas del área de salud mental que la gente entienda que migrar no es nada más agarrar una maleta y llevarse un dinero y hacer trámites migratorios, sino que también tiene implicaciones emocionales que pocas veces se da una atención al respecto y traen consecuencias bien complicadas. Así es, Carlos. Bueno, para informarles a todos los que ya nos están acompañando, Carlos García, él es licenciado en psicología, en educación y filosofía, además, magíster en orientación de la conducta, especialista en higiene mental, muy importante, docente universitario y además conferencista. Además, también fue mi docente en algún momento. En Ok, el así que colegio. en el colegio, ya no fue en la universidad, pero bueno, me dio muy buenas herramientas en su momento. ¿Ok? Así que vamos a estar hablando de eso hoy, Carlos, porque fíjate, yo comentaba antes de que te conectaras con nosotros, que no es solo alcanzar una residencia permanente, hacer tu proceso migratorio justo como dijiste, y además todos los profesionales, independientemente del área donde se encuentren, buscan luego licenciarse en su campo, sino que además tenemos que saber que se pasa por un proceso emocional bastante fuerte que afecta desde los más chiquitos en el grupo familiar hasta los más grandes. Lo que pasa es que, como te había comentado, muchas veces los más adultos no tienen tiempo de pasar por ese duelo, de aplicar las herramientas necesarias, y esto es sumamente delicado porque lleva muchas veces a procesos dentro de la familia que quiebran la familia. Así que eso es lo que quiero tocar hoy, Carlos. Digamos, ¿qué es el duelo principalmente? Antes de darte el concepto de duelo, yo les quiero regalar una frase de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que dice, el dolor no tiene nada que enseñar a aquel que no tiene el coraje de enfrentarlo. Y quiero resaltar en esta frase precisamente la palabra coraje. Cuando migramos necesitamos coraje. Más allá de las razones válidas que movieron o movilizaron a la familia, a la persona a migrar, necesitamos coraje.
y ese mismo coraje para afrontar lo que es el proceso del duelo. Y aquí defino el duelo. El duelo es dolor. El duelo es un recorrido, voy a decir unos conceptos bien sencillos para que sea bien digerible. El duelo es esa vivencia, yo la llamo vivencia, que experimenta la persona después de perder algo amado. Eso en línea general lo que es el concepto del duelo. Si lo llevamos a la parte migratoria, ese objeto amado es la familia, los amigos, el país, la identidad, las raíces, la casa, lo que se construyó acá. Entonces es bien complicado porque cuando tú hablas de un duelo por muerte, tú sabes que fue una persona que falleció. O sea, tu objeto amado en ese caso es esa persona única, a menos que sea un duelo múltiple, que hayan muerto varios en el momento, pero no nos pongamos muy creativos, vamos a verlo desde la parte individual. En cambio, el duelo migratorio es más amplio, son muchas pérdidas, Federico. Entonces, hay un dolor inevitable, es imposible no sentirse movido o afectado por todas las implicaciones emocionales que tiene, porque el dolor duele, que no se les olvide eso, el dolor duele. Y migrar tiene muchas implicaciones emocionales. Entonces, ese es un concepto bien sencillo y básico que te puedo dar. Sí, totalmente. Migrar duele y ese sentimiento además pasa por, digamos, varias etapas y características, Carlos. ¿Cuáles son, digamos, dentro del duelo migratorio, tanto las características como las etapas? La primera característica es esa luna de miel, podríamos, o etapa. Vamos a primero hablar de etapas. Circunscribiéndolo a lo que significa el duelo migratorio. Primero, esa luna de miel. La familia se va y llega a ese país. Si no lo conoce, es mejor, es más espectacular porque empieza a apreciar todas las bondades que tiene el país, los sitios, los lugares, disfruta y mucho más si se va de un país con ciertas limitaciones, con ciertas características que tú dices, wow, o sea, esto no lo tenía en mi país, ahora en el país en el que estoy me doy cuenta que lo puedo disfrutar. La seguridad, por decirte algo. Entonces ya caminar a las 9, 10, 11 de la noche por una calle donde no corres ningún tipo de peligro o mínimamente son los peligros, entonces empiezas esa fase de luna de miel a apreciar todo lo que te ofrece ese país. Pero luego viene el costo emocional, que es una fase depresiva, donde aparece esta nostalgia. Cuando digo depresiva, no me refiero solamente a un tema de, bueno, hay un efecto allí que no sé cómo salió, pero yo no he hecho nada. No, tranquilo, tranquilo. Estamos Ok, celebrando aquí el buen tema se, que sí, estamos hablando. imagino que lo que dije fue tan importante, bueno, que se resaltó. Sí, Cuando hablo de la fase depresiva, no me refiero solamente a un cuadro de depresión. Hay un tipo de depresión que es la depresión reactiva, que es la respuesta a una situación bastante fuerte, bastante dolorosa, por lo menos cuando hay una pérdida de un familiar, una separación, una ruptura amorosa, hay una depresión reactiva. Bueno, esta sería, digamos que la segunda etapa, empieza a contactar esa nostalgia, los recuerdos, los anhelos, aunque la tecnología nos ha comunicado y nos ha acercado muchísimo, el contacto, el piel a piel, ver que hay un cumpleaños y tú no estás allí, ver los 15 años de tu sobrina y tú no estás allí para bailar el vals, que se casó tu mejor amigo y tú no estás allí. Y peor aún, Federico, que murió un familiar y tú no pudiste estar allí. Entonces esa fase de depresión o tristeza profunda podríamos decir que viene después de esta luna de miel. Luego viene la adaptación. La persona se repone y dice, ok, hay que asumir esto, necesito el coraje para ah, adaptarme, involucrarme ya en lo que es la dinámica y ya luego viene un rechazo. ¿Rechazo en qué sentido? Porque ya como estás inmerso en el mundo laboral, dependiendo del país, vamos a estar claro que hay países de xenofobia, algunos son muy abiertos con los inmigrantes, otros no. Entonces no es igual estar en tu casa y cuando ya vas a la calle y te incorporas, que la gente te señale, que te ponga apodo, vete de mi país, ¿qué haces tú aquí? Entonces no es solamente el que yo me adapte a las condiciones de ese país, sino que también me expongo a ciertos rechazos, ciertas vejaciones por parte
de los pobladores, de los nativos de allí. Y aunque esto no es lineal, no es que primero esto, después esto, son las cuatro etapas que te podría decir que la persona podría llegar a experimentar en su proceso. A lo mejor lo primero que experimenta es rechazo, cuando llega y se baja de ese avión y empiezan a decirle cosas a la persona, pero característicamente hablando son estas cuatro etapas que podríamos hablar dentro del proceso de duelo Sí. migratorio. Carlos, y una pregunta muy importante, dada tu experiencia tratando estos temas, hablamos sobre estas etapas en particular, ¿no? Pero ahora ya, digamos, se tiene, digamos, una proyección en cuanto a relación de tiempo. ¿En qué momento, luego de haberte ido a otro país o a otra ciudad, se puede llegar a sentir cada una de estas etapas? Puedo entender que obviamente puede ser muy personal, cada persona es un mundo, pero ¿se ha estudiado en cuánto tiempo pueden ser estas etapas? Mira, los duelos son muy particulares porque van a depender de la carga emotiva y de la vivencia. Y el duelo migratorio puede ser simple o puede ser muy complejo. Simple porque no es igual que yo migre a Europa con un pasaporte europeo. O sea, voy a estar muy cómodo porque tengo muchísimas condiciones, me ajusto, me regularizo y listo. Para una persona que no. Entonces, para una persona que tiene un proceso más complicado de adaptación, de regularización, un país que no es mi lengua también, o un país como Estados Unidos, que de repente con el proceso de asilo me imposibilita, valga la redundancia, la posibilidad, la oportunidad de salir, dependo de que mi familia tenga una visa para poder ingresar. Wow, o sea, es complicado. Entonces, dependiendo de esta individualidad o dependiendo de la circunstancia, esa elaboración o proceso de duelo va a ser más complicado. Bueno, fíjate, ahí está un Sí. psicólogo conocido que es el doctor Pablo Canelones de Caracas y bueno, hasta nosotros los psicólogos cuando hacemos nuestro proceso migratorio también nos enfrentamos a este tipo de circunstancias. Entonces, hablarte pueden ser 6 meses, como se habla en el duelo por fallecimiento, pero es que hay una diferencia, Federico, entre un duelo por fallecimiento y migratorio, como te dije anteriormente. El fallecimiento, tú sabes que la persona murió y no la vas a ver, o sea, la realidad te dice que no la puedes ver físicamente, pero cuando tú te vas de tu país, sabes de tu país, sabes dónde está, el país sigue existiendo. Que tú no estés allí es otra cosa. Sí. Entonces es mirarlo con ese anhelo, con esa nostalgia, no estoy allí. Y hay gente que le cuesta porque su migración no fue una migración espontánea, sino que fue una migración forzada, que nunca va a ser igual. Entonces, Completamente. si anotamos todas estas características, todo va a apuntar de que más que hablar de un tiempo, tienes 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, es qué vas a hacer durante este tiempo para que ese duelo duela menos. Así es, fíjate que aquí nos comentan, tengo 8 años que emigramos mi familia y yo, aun cuando el agradecimiento es grande por lo aquí vivido, definitivamente en lo emocional ese cordón con tu país está allí latente siempre. ¿Sí? Porque también a veces hay un choque cultural. Primero, como te dije, las expectativas. Hay gente que se va con unas expectativas sumamente altas y cuando llega la cosa no se da. El choque cultural, el mismo tema de la lengua. O sea, bueno, Estados Unidos es un país muy diverso, pero hay otros países donde Alemania, o sea, es mínimo el que puedas conseguir hablando, es muy poco la posibilidad de hablar en español. Entonces te toca adaptarte a un idioma que a veces ni siquiera conoces, que no lo has practicado lo suficiente, y eso también le da más cronicidad a la situación. Y otro elemento importante, Carlos, creo que no solo pasa por duelo migratorio el que se fue de una forma forzada, el que emigró de una forma forzada, aquel que lo hace de manera voluntaria también está propenso a pasar por eso. Sí, y sobre todo la familia también. Eh, eh, quedan, quedan dos áreas o dos aspectos allí, dos personas, dos polos, dos grupos sufriendo, el que migra y el que se quedó, porque hay una separación, porque hay una ruptura, porque hay un distanciamiento. Entonces, lo importante para la persona que hablaba por allí de estos 8 años es que sí, mientras el objeto amado está allí, por eso te digo, no es
igual una muerte o un negocio que no se dio, pero luego me recuperé y levanté mi negocio, a que yo sé que mi país sigue existiendo y que se sigue movilizando, y mucho más si este país está pasando por algunas situaciones bien particulares, ya sean políticas, económicas, se está recuperando. O sea, queda ese anhelo, es la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia, Federico? La combinación de la alegría y la tristeza. O sea, es la combinación de la alegría del recuerdo con la tristeza de la ausencia. Entonces, hay gente que se desentiende. Yo llegué a escuchar, estando en Estados Unidos, llegué a escuchar compatriotas decir, a mí no me hace falta Venezuela. Por mí que ese país se vaya bien lejos, que se hunda, ¿qué tal? Decía dentro de mí, respetando, porque cada opinión es subjetiva y se respeta, indistintamente de que ya tú no vivas en Venezuela, ¿para qué? ¿No? Porque ¿para qué expresarte así del país? Sí, sí, totalmente. Además que creo que no ayuda emocionalmente y psicológicamente. Creo que más bien, Carlos, yo creería que eso es una especie de coraza que trata a las personas de colocarse allí para evadir quizás algún sentimiento, ¿no? Que pueda sentir. Bueno, saludos a varias personas, clientes que ya han hecho el proceso con nosotros, que lo están haciendo, y los invito a que pregunten, ¿no? Porque ya vamos a hablar además, Carlos, sobre cómo identificar que estoy en determinada etapa de ese duelo, digamos, cuáles son las señales que tenemos que tener allí pendientes en el caso de si tenemos hijos o cómo yo mismo puedo identificar lo que yo estoy sintiendo, si estoy pasando por un duelo, qué etapa es lo importante, porque creo que son los elementos. Poderlo determinar a tiempo va a ser un elemento fundamental para luego, sobre lo que vamos a hablar después, las herramientas que podemos utilizar para pasar ese duelo migratorio. Y sobre todo, Carlos, cuando, bueno, mi comunidad y la tuya somos latinoamericanos, así tengamos años donde tengamos, y pareciera que dentro de la cultura no se permite mucho, o no es común, es como un tabú, hablar de que si estoy deprimido porque emigré, no se lo quiero decir a un amigo porque somos hombres, eso pasa todavía. Sí. La reducir o pensar que el tema de la ansiedad y la depresión es mentira o eso es una recuperación pronta, realmente es un riesgo y es un peligro. O sea, nadie está exento de tener un cuadro depresivo o incluso episodios de ansiedad. Sí, por lo menos en el caso de la ansiedad, que tiene que ver con una mente que va acelerada, o sea, la mente va más rápido que el cuerpo. Sí, Entonces, vamos a hablar de la figura masculina. La figura masculina ya está pensando en el rol de proveer, ¿qué voy a hacer? Entonces, si trabajo, si no me dan el permiso, y si no hago esto, y si no sé qué cosa, y si no consigo. Y tanto y si que se convierten en amenazas, y si no consigo, y va construyendo, Federico. Cuando tú escuchas a una persona con una cantidad de preocupación inmensa, te das cuenta la cadena, la ráfaga de pensamientos que ha construido. O sea, se está viendo ya, no sé, debajo de un puente. sí. Y tú le dices, pero tienes las condiciones ahorita, sí, yo puedo responder, yo tengo un dinerito y tal, pero, y sí tal cosa, o sea, por eso lo defino de esa manera. Una mente que va tan rápido que deja el cuerpo atrás. Entonces, para un hombre con un concepto de proveeduría tan grande, que eso lo tenemos muy socioculturalmente hablando, y alimentado o reforzado desde casa, que no tenga trabajo y que pase el tiempo y vea que el dinero, claro, cualquiera, yo entiendo que cualquiera se preocuparía, evidentemente, pero en este caso este tipo de personas con estas características se diluyen mucho más rápido en esa situación. Aparte de eso se comprime porque no lo expresa. Esto va mucho para las parejas, esposos o en concubinato, novios que se fueron juntos, es una situación que afecta a los dos. Entonces, ella no dice nada para no afectarlo a él y él no dice nada para no afectarla a ella, pero los dos están sufriendo en silencio y torturándose allí. Entonces, desde un punto de vista emocional, contar, como dice una persona que escuché en estos días, contar lo que nos pasa es soltar lo que nos pesa. Entonces, también darle voz a eso y poder decir, mira, estoy molesto, esto yo no lo quería para mí, los que son profesionales, Federico,
y les toca migrar y hacer algún tipo de trabajo que todo trabajo dignifica. Yo no estoy diciendo que un trabajo sea malo y otro sea bueno. Para las personas que han tenido una preparación, y tú sabes, por lo menos en el caso de Venezuela, sabes la calidad de nuestras universidades, la preparación, cómo la gente invirtió tanta preparación en su desempeño académico y llegar a otro país y darse cuenta que no lo puede ejercer. Y a nivel económico, perdón, social. Mm. O sea, ya no eres el abogado, el psicólogo, el doctor, el licenciado, nada. Eres el que limpia el baño, eres el houseman, el housekeeping, el chofer, o sea, el mesero. Y repito, no en un sentido despectivo, sino que socialmente hablando, epa, te vas a un nivel totalmente distinto al que tenías para acá, al que tenías acá en el país, pues. Sí, esa es la idea. Justamente nombraste ese tema de los profesionales porque este espacio justamente está dedicado a los profesionales, ¿ok? Entonces, el sentido es poderle brindar todas las herramientas necesarias, como dije anteriormente, y a los que se van conectando estamos hablando sobre los duelos migratorios, cómo afrontarlos y además, bueno, te preguntaba, Carlos, ¿cuáles, digamos, son esas señales? Digamos, ¿cómo identificarlo puntualmente? Al menos en un niño o que tu esposo esté pasando por eso o tu esposa. Aislamiento muchas veces, aislamiento, la persona está retraída, la persona no muestra ningún signo de salida, de incorporarse, el mal humor. Sabes que algunos creen que la tristeza es la emoción más estigmatizada, ¿no? También la rabia. En el caso, vuelvo otra vez con los caballeros. Yo pienso mucho en los caballeros porque es que la mujer se da más el permiso de hablar, Federico. La Mm. mujer habla con la comadre, con la amiga, chama, me está pasando esto es horrible, tal cosa, pero el caballero no, el hombre no. Entonces, por eso hago, y sé que tienes una comunidad bien amplia y tienes comunidad de caballeros que puedan escuchar esto también. Cuando hay muy mal humor, cuando hay una irritabilidad demasiado prolongada, hay que revisar eso, porque lo que no se habla se actúa. Entonces puede ser que yo no digo que estoy molesto, que estoy amargado, lo actúo y le hablo mal a los niños y le pego cuatro gritos a los muchachitos y a mi esposa también tengo discusiones y ella se pone de pico y pala conmigo, como se dice. Entonces, eso también puede ser una señal. El estado de ánimo, la apatía, la inapetencia, la fatiga crónica, ese cansancio. Hay trabajos que son muy pesados también. Entonces, el cuerpo se fatiga por estar sometido a trabajos tan duros y empieza la mente a esa fábrica de pensamientos, quién me mandó, esto también es otro signo, cuando empieza esa mente, quién me mandó a venirte, yo, ¿por qué no te quedaste allá? Te hubieses ido para otro. Entonces, una mente que está avasallándote con una cantidad de pensamientos, ninguna persona puede estar tranquilo. Entonces, podríamos decir que estas señales, irritabilidad, apatía, inapetencia, insomnio, también eso es clave, epa. No hay ninguna razón, suponte que, pero no hay ningún compromiso orgánico, no hay ninguna situación y no estoy durmiendo bien, bueno, ¿qué me está pasando? Porque hay gente que logra conciliar el sueño, pero se despierta mucho en la mañana o pasa toda la noche despertándose también. Entonces, bueno, podríamos decir que algunos de los síntomas o señales de alerta para intervenir. Y muchas veces, Carlos, dentro de los núcleos familiares, son, digamos, erróneamente interpretados, ¿no? Puede ser, piensan que esta persona está irritada y de mal humor porque se levantó mal o porque no tiene el trabajo que quiere y resulta que es parte de ese proceso de duelo migratorio. Pero ahora, una vez que ya sabemos lo que es el duelo, cuáles son sus etapas, cómo, digamos, poderlo identificar a través de estas señales, Carlos, cuáles son los riesgos que tiene una persona que está pasando por una etapa baja, media o ya bastante avanzada de un duelo migratorio fuerte. Una depresión crónica, un Ujú. trastorno de ansiedad generalizada, una, lo voy a decir, aunque la gente piense que hablar de esto es promover ideaciones suicidas también. O sea, una Mm. persona que está demasiado conmovida
por, por lo que está viviendo, conectarse con la vida se le hace difícil, porque aunque su intención no es quitarse la vida, sino acabar con el dolor, bueno, lamentablemente terminan también en estos cuadros. Si es una persona que se fue de Venezuela con algún componente o con alguna enfermedad ya de base y no se atiende en el país en el que está, se descuidó con el tratamiento médico, entonces podría tener también una repercusión allá. Por ejemplo, imagínate una persona con un trastorno de esquizofrenia y entonces, bueno, allá se llevó unas medicinitas de acá y allá no continuó el tratamiento porque no tiene el dinero. Ese episodio, ese brote va a salir en algún momento, o sea, estar hasta allí, eso no sé, o un trastorno de personalidad, un trastorno del estado de ánimo, del humor, una bipolaridad. Entonces también va a depender, así como hay enfermedades físicas que si no se atienden, el seguro no te cubre y el tema de salud mental afuera es súper costos. Bueno, la salud en todos los países es sumamente costosa, pero por lo menos en el caso de Estados Unidos hay una atención con la parte psicológica bastante débil, porque bueno, por este tema legal, entonces no te lo digo porque me ha pasado de que no, es que ellos dicen que puede ser bipolar, pero no se atreven y la mandan para la casa, pero si está descompensada, ¿cómo la en un episodio maníaco, cómo la van a, si precisamente lo que te dicen los libros y todo especialista es que una persona con un episodio maníaco necesita estar hospitalizada para protegerla, no, te lo digo porque me pasó con un paciente y su pareja, la mandaban para la casa. Entonces, los riesgos son eso, pues, por ponerlo más sencillo, depresiones, cuadros de ansiedad y alguna ideación suicida que ojalá no termine en materializando el hecho. Así es, no, súper importante, Carlos, porque es fundamental poder identificar las señales, digamos, a tiempo, ¿ok? Ante estos riesgos que se corren, que son muchísimos, desde, bueno, cosas sencillas hasta lo que mencionabas, de que la persona piense lo peor, y además que creo que igualmente, creo que es un tema que sigue siendo de mucho tabú. Los médicos, digamos, en su área hablan muchísimos temas y los psicólogos, la llamada, creo que es un tema que muchas veces todavía tiene mucho tabú poder mencionar todo lo que se quiere o todo lo que se siente. Entonces, que nos pueda brindar estas herramientas realmente, te lo agradezco para todas nuestras personas acá. Quiero decirte algo, Federico, que también hay otro riesgo desde el punto de vista emocional y psicológico, y son las rupturas de pareja. Ujú. Hay parejas que en medio de un ambiente tan estresante, con tantos elementos estresores, no saben cómo autorregularse. Entonces son peleas, discusiones, que tú, que yo, que estoy cansada de ti, pero yo estoy más cansado que tú. Entonces eso va debilitando y va lastimando la relación de pareja. Y para nadie es un secreto que algunas parejas constituidas se fueron y juntos y allá se separaron porque no pudieron con la convivencia. Entonces, el... bueno, ya hay una pregunta por allí que la voy a responder. Entonces quería Sí. señalar esta parte de que es un factor de riesgo también lo que viven las parejas, los niños, porque para ellos ese proceso escolar, porque el adulto llega y es un tema de trabajo y listo. Me incorporo a un área de trabajar con adultos, pero los niños no, los niños van con sus iguales o los adolescentes, entonces tienen exposición al bullying, el rechazo, el acoso escolar. La gente se burla mucho hoy en día de los jóvenes porque aquí es una generación de cristal, que son más débiles, que nosotros éramos más fuertes. Bueno, no voy a caer en discusión en ese sentido, yo discrepo totalmente de eso. No es igual, Federico, que en el colegio te decían, no sé, gordito, y ya, en el colegio nada más se terminaba la clase y tú te ibas para tu casa. Ahora no, ahora yo te puedo decir gordito por Facebook, por Instagram, por 500.000 redes sociales, por TikTok. Entonces, eso es lo diferente también del acoso escolar y del bullying hoy en día, que se disemina mucho más rápido. A los niños hay que escucharlos, hay que estar pendientes. Otro factor de riesgo, porque me hablabas también de los síntomas, y es que hay tantos, es eso, pues que el hijo está afectado y los papás no se dan cuenta. Bueno, él pasa todo el día en el cuarto. Bueno, a veces dice que el colegio le gusta, a veces no, pero sabe cómo son los niños. No se Sí. puede invalidar
lo que es una realidad infantil. Al niño le cuesta, si es muy niño, le cuesta más expresar el tema de las emociones, sin embargo las actúa. Y el adolescente también las actúa. Entonces estar muy pendiente a eso. Son Y con respecto, las señales de los duelos, dependiendo de las edades, son muy diferentes. Y justamente, bueno, aquí nos pregunta Pablo Canelones, ¿pueden distinguir el duelo migratorio normal del normal del complicado? complicado. Claro, la diferencia va a ser la sintomatología presente, pues para un duelo migratorio normal, el, la, sintoma- la sintomatología va a ser natural. Ojo, es imposible, Federico, meterse en una piscina con agua y no salir mojado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo migre de mi país va a tener algún tipo de repercusión. Lo que pasa es que esos síntomas, esas señales o esa vivencia va a ser más ligera, lo voy a llorar, lo voy a extrañar, lo voy a vivir. En cambio, en el complicado, las características son más intensas, pueden haber conductas de riesgos, pueden haber conductas desadaptativas, consumo de sustancias, consumo de alcohol o algún tipo de situación que pueda ponerme en riesgo. Es la diferencia bien puntual que yo diría entre uno en duelo normal y un complicado, porque precisamente es complicado por eso, por la intervención o la aparición de ciertas conductas desadaptativas y la falta de afrontamiento ante la situación. En el migratorio normal, la persona está experimentando algo que es totalmente natural, no lo puedo evitar. Si yo salgo y está lloviendo, me voy a mojar. Si yo decidí irme del país, vienen unas consecuencias y unas repercusiones que son totalmente inevitables. Y es muy importante porque además creo que así como las personas se preparan para hacer todos sus trámites migratorios, van contactando personas que los puedan ayudar para tener la vivienda donde van a llegar, están buscando por internet herramientas que los puedan ayudar sobre consejos financieros al momento de llegar. Prepararse, Carlos, psicológicamente, creo que no es algo que debe hacerse posterior, cuando ya la persona está en ese proceso. Creo que inclusive, Carlos, ¿cuáles pueden ser esas herramientas posteriores? Si, digamos, una persona te contacta, es normal que una persona te contacte y te diga, mira, Carlos, me voy a ir a otro país, quiero saber qué puedo sentir. No, está en la cultura latinoamericana tomar esa precaución. Mira, la tristeza también se va en la mochila. La gente cree que se va solamente con el título, los papeles y no sé, el budare para hacer las arepitas que si no lo consigue por allá. No, también la tristeza es parte de la mochila. Y hay gente que lo sabe, Federico, y no lo atiende. Yo te puedo decir en todo lo que es en la práctica clínica que he tenido en estos últimos años, que he preparado solamente a una persona para un proceso migratorio. Y Impresionante. te estoy hablando de tiempo de práctica de clínica, cantidad de pacientes. Los atiendo cuando ya están consumidos por el tema de una ansiedad o una depresión, porque esto es lo que te refiere. Claro, después tú ves que el marco, lo que detonó, el factor detonante de esa ansiedad o esa depresión, entre otras cosas, es parte de la decisión del duelo. Increíble, Carlos, y de verdad que me voy a comprometer también un poco más a propagar esta cultura, ¿no? De que la persona no solo tome las previsiones con respecto a lo que normalmente lo hace, sino a que emocionalmente, psicológicamente, también sea precavido, ¿ok? Que se lleve también las herramientas necesarias sobre qué puedo hacer cuando empiece a pasar por un duelo migratorio, porque yo creería que el, bueno, 95% de personas pasa por ello, si no es el 100, quizás lo ocultan con eso que me decías tú, no, a mí no me hace falta mi país, yo no extraño nada, pero quizás hay mucho sentimiento allí que no se expresa. Entonces sí me gustaría, y creo que vamos a hacer más seguidos este tipo de live para dar información. Yo siempre estoy dando webinars para hablar sobre los temas migratorios, pero además en alguno de ellos te voy a incluir allí para que hables también de estos temas y le demos más herramientas a los profesionales, porque estar bien emocionalmente, estar bien psicológicamente va a afectar o va a influir, mejor dicho, en una buena productividad, en ser eficiente y eficaz, Carlos. Total, Federico. El piso emocional es clave para muchas cosas.
Hay gente que puede estar económicamente muy estable, que puede haber consolidado proyectos y tal. Sin embargo, queda esa nostalgia, esa añoranza. Por lo que decía anteriormente, las raíces quedaron acá. Entonces, es ese dolor, ese no poder estar aquí. Hay gente que sí, hay gente que hizo un desapego y lo logró. Y bueno, listo, no quiero saber nada de ese país. Para otras personas sí, porque es que en el caso muy de los venezolanos, nuestra migración ha sido caracterizada por muchos factores que, bueno, quiero mencionar acá. Y bueno, tú lo sabes también, como venezolano y como abogado que has hablado tanto con tantos venezolanos, podrías decir, este se vino por esta razón. O sea, Ujú. esto no es el joven universitario que me quiero hacer un máster, me quiero ir para hacer un máster, me quiero ir para hacer mi doctorado. No es el contenido de la decisión. Sí, totalmente. Pero yo lo veo, Carlos, ya no solo para la comunidad venezolana, sino que, fíjate, yo tengo, la mayoría de mis clientes está en toda Latinoamérica, inclusive ya menos en Venezuela. En Venezuela quizás no tengo tantos clientes, están más en otros países, pero es muy importante que hay realidades diferentes en cada uno de los países, pero que al llegar al país que vayamos a ir, vas a pasar por esta etapa. Y aquí justamente nos comentan. Entiendo que todos respondemos de forma distinta. ¿Cuánto tiempo toma lidiar con estos procesos en dos tintas o en dos etapas de duelo? En general, dice. Sí, es que va a depender mucho también de los recursos que la persona tenga, porque hay gente, En dos Federico. distintas, perdón que te interrumpa, en sus distintas etapas del duelo, creo que fue la pregunta. Sí, la pregunta es como el tiempo por cada etapa, creo que es lo que pregunta la persona. ¿Sí? Sí, Ok. sí. Es complicado poder precisarlo con una cantidad específica porque va a depender, como te dije anteriormente, de las condiciones en las cuales la persona migró. Pues no es igual el que migró con un músculo financiero fuerte y sólido, con familia que lo va a recibir y con la posibilidad de invertir en ese país, a la persona que está migrando con $2, $10, $20 en el bolsillo, por decir una cantidad. Entonces, yo quisiera resaltar que más allá de hablar de tiempo, de cantidad, ¿no? Pero son 6 meses, de 5 meses, porque también es un tema de inmediatez. Nosotros tenemos una cultura de inmediatez que queremos saber rápido. Cuando vamos al médico, ajá, doctor, pero ¿en cuánto tiempo? Entonces, es como que, ajá, dame tiempo, dime. Yo los animo más bien a pensar en asumir el propósito, el proceso, perdón, la vivencia, asumirla, vivirla, experimentarla, y en la medida en que yo, por eso comencé con la frase de Freud, cuando Sí. yo tengo el coraje de afrontar ese dolor, entonces podré ir suavizando esas etapas y transitándola de la manera más rápida posible. Pero no se centren mucho en la cantidad. Yo sé que el malestar es grande y está allí. También ese deseo y ese anhelo de materializar sueños y objetivos. También hay que ser paciente porque no estábamos en el país. Hay gente que sí, Federico, que ha podido acelerar y progresar prontamente por algunas características o procesos o músculos financieros. Hay otros que les ha costado y que van allí, Sí, pues van. totalmente. Yo coincido en tu lectura, pero yo me atrevería incluso, Carlos, voy a ser un poco más atrevido en decir de que no importa la cantidad con la que salgas del país, si es mucho o poco, y es que la respuesta es que tarde o temprano vas a pasar por una fase de duelo migratorio. Tengas mucho o tengas poco. Porque, digamos, el dinero no va a poder suplir otras cosas que tú quizás puedes anhelar o sentir de tu país. Claro, Y quizás no supe explicarme. Me refiero al tema de dinero que esa persona no lo va a vivir tan intensamente. Va a extrañar a la abuelita, a la nona, por supuesto. Claro que sí. El costo emocional va a estar. Eso es de impelable. eso se escapa. Exactamente, es irremediable, a menos de verdad que no quede nadie de acá. Yo tengo amigos que no, su familia no está aquí, no dejaron a nadie acá, o sea, por lo menos su familia nuclear, porque emigraron todos. Entonces, sí, un tío, y me da tristeza mi tío, pero no como aquel que dejó el resto de su familia como Ah, tal. A eso me refería más que ok, todo. perfecto, entendido. Carlos, mira, esto es súper importante. Porque el duelo migratorio no es solo para el que se va.
¿Qué pasa con el que se queda? Porque aquí nos dice María Amadak. Y el duelo migratorio también le puede dar a los padres que se quedan, en este caso nombra Venezuela, pero que se quedan en sus respectivos países mientras sus hijos se van a otros países para poder ayudarlos. Sí, yo lo dije anteriormente, no solamente cuando se rompe ese vínculo con el objeto amado, cuando digo objeto no lo digo en un sentido despectivo, pues me Sí. refiero al país o a la cultura, a la familia, los amigos, para englobar. Cuando se rompe ese vínculo o se separa ese vínculo, corrijo, quedan los dos polos heridos. Queda la familia en el país respectivo con una gran cuota de amor, con mucho amor, y la persona, la pareja o la familia que emigró también con una cuota de amor. Ahora, quienes se quedan, por supuesto, viven una realidad y una situación muy parecida con la diferencia, Federico, que aquí a nivel de familia hay más respaldo. De repente esa mamá o sus papás, que sus hijos se fueron, o su hijo se fue, los amigos están ahí haciendo contención, los vecinos, el resto de la familia. El migrante no, el migrante a veces está solo y no tiene otro apoyo. Puede ser que sí, tengo unos amigos, pero la vida afuera, la gente está en lo suyo, atendiendo lo suyo. En cambio, la familia que se quedó en el respectivo país tiene un poco más de respaldo, tiene un poco más de apoyo, hay una mayor cercanía. Yo diría, ya que alguien tocó este punto, lo importante de la comunicación, de la cercanía a través de estos medios. Y no es que no me gusta llamar a mi mamá porque cuando la llamo se pone a llorar, o no me gusta llamar a mi papá porque se pone nostálgico. Bueno, mientras más evito, más sufro, porque todo lo que se evita crece exponencialmente. Y cada vez que yo evito hablar con mis padres porque me dan ganas de llorar, o cada vez que yo evito hablar con mi familia porque me dan ganas de llorar, esas ganas de llorar se van alimentando. Paradójicamente, eso que estás evitando va creciendo porque lo alimentas. Así es, así es. Muy interesante. Y además, bueno, Carlos, una vez que ya entendimos lo que es el duelo, sus características, sus etapas, sus riesgos, cómo lo identificamos, cuáles son las herramientas, Carlos, o las estrategias que podemos ir tomando al ya haber identificado que estamos pasando por un duelo migratorio, si es propio o de alguno de nuestros familiares. Iniciales, estrategias que se pueden tomar inicialmente y estrategias a largo plazo. Si es una situación que se ha cronificado, si ya tú sientes que te tiene inhabilitado, que esa mente está construyendo pensamientos mañana, tarde y noche, y hay unos cambios de humor, tú sientes que no eres tú, o sea, te sientes en un cuerpo totalmente prestado, ajeno, el apoyo terapéutico definitivamente es la opción. Ahora, si las complicaciones no son tan severas, como decía anteriormente, el apoyo social, incluirse en un grupo, buscar algún tipo de apoyo en la iglesia, de la denominación que sea, en una iglesia, en un equipo deportivo, si yo practicaba algún deporte, incluirme, academias de bailes que también que existen, o sea, buscar un apoyo social, integrarme a un grupo para que se haga más ligera el peso o las implicaciones emocionales que tiene el duelo migratorio. Yo podría definir en este momento esas dos, el apoyo terapéutico y el apoyo social. Y hacer un inventario de logros, Federico. Esto sí es una tarea como muy sencillita y se puede hacer en casa. Hacer un inventario de logros cuando estuve en el país del cual migré y darme cuenta de que, epa, yo tengo unas capacidades, yo tengo unas habilidades, yo tengo una destreza y yo tengo unas fortalezas. O sea, qué situaciones a nivel personal, estando en mi país, me tocó confrontar, me tocó asumir y resolverlas. Entonces, esas fortalezas también forman parte del equipaje y Así en el es. país en el que estás se van a desplegar. No es que aquí aprendí, no, quizás no lo aprendiste, sino que lo desplegaste como lo hiciste en su momento cuando te tocó una situación difícil acá en Venezuela. Entonces yo los animaría también a explorar ese inventario de logros y a mirar hacia atrás y decir, para allá va, pero si yo en mi país logré tantas cosas y me fortalecí en tantos momentos, esto también, esto es una adversidad y aprender a ser resilientes también
en medio de esa situación migratoria. Sí, eso es muy importante y creo que lo voy a adaptar más para mis clientes, ¿no? Poderlo, porque muchas veces, como te digo, ya hemos pasado por el proceso migratorio, tienen su aprobación de la visa, tienen una residencia y después me empiezan a comentar un montón de cosas que yo digo, bueno, me toca hacer algo de psicólogo acá y sin tener las herramientas. Pero entonces justamente lo que quiero es poder brindar esas herramientas y me encanta esa palabra, un inventario de logros, porque muchas veces dejamos atrás esos logros sin necesidad, porque sabemos que las herramientas están allí y la profesión que sea, Carlos, abogado, psicólogo, médico, dentista, ingeniero, todos tenemos un camino, por ejemplo, aquí en el caso de Estados Unidos, todos tenemos un camino para volver a ejercer esa profesión, ¿ok? No es fácil, muchas veces toma tiempo, ¿ok? Sobre todo cuando vas a un país donde el idioma es distinto, ¿ok? Por más que de pronto en la calle te encuentres muchas personas que vayan a hablar tu idioma, cuando te vas a licenciar en tu campo, vas a hacerlo en inglés y esto puede traer una dificultad que muchas veces puede ser peor si estás pasando por un duelo, pero creo que es un obstáculo más que somos capaces de superar, porque tampoco era fácil estar en nuestro país, graduarse y empezar desde cero a formar un nombre profesional. Eso es igualmente complicado. Claro, aquí tienes la complejidad de que vas con dos cosas. Ya me vino un nuevo país, pero yo diría que lo que se deja atrás no deja de ser una herramienta, una maleta de herramientas, Carlos. Claro, lo que fuiste construyendo. Otra, mientras hablaba, pensaba también en otras recomendaciones económicas en cuanto al acceso. Ahora hay muchos podcasts de psicólogos y psiquiatras, mira, muy buenos, ¿ok? Es cuestión de que la gente, según su preferencia, eso sí, que sean psicólogos o psiquiatras, porque somos los que estamos más en contacto directo con este tema del duelo migratorio. Hay gente que, ok, bueno, voy a hablar del duelo migratorio. ¿Y qué haces tú? No, yo fui una persona que también migró y bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Y no es que lo invalide, es algo testimonial y es válido y puede hacer un aporte. Pero entre una experiencia personal y una profesión que se dedica a trabajar con las complicaciones emocionales diariamente, bueno, Federico, pues tú me dirás Sí. que puede tener más contenido y tal. Entonces, bueno, escuche su podcast de este fulanito que migró, migrante con amor. Ah, bueno, chévere, migrante con amor. Y, mira, qué bonito lo que dice migrante con amor. Ah, pero también vamos a escuchar estas orientaciones a través del podcast que dice este psicólogo, que dice esta psiquiatra. Y no solamente con temas migratorios, con temas de pareja, pues, porque también puede ser que, oye, mi relación de pareja se está moviendo, se está viendo afectada y no tengo el dinero para poder invertir en una terapia de pareja. Bueno, vamos a escuchar podcasts que hablan de pareja y que también nos puede alimentar. Libros, escritura, hay libros, a algunos no les gusta este tema de libros de autoayuda. Hay libros que son de alto contenido, que favorecen muchísimo la manera de pensar, la manera de actuar, el tema de las emociones también. Hay uno buenísimo, yo soy muy amante de este autor, un psiquiatra llamado Augusto Cury, un psiquiatra brasilero, y él tiene un libro que se llama Ser libre en el territorio de las emociones. Entonces es un libro que te pone a reflexionar, también tiene un libro que se llama Cambia tu vida, que también nos apunta a eso. Eh, Hay uno que de resiliencia impresionante, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que vivió una situación bastante fuerte en un campo de concentración. Entonces, bueno, es lo que puedo, una bibliografía así rapidita, pues en este momento que les puedo compartir. Sí, totalmente. Y justamente, bueno, te adelantaste a una de las preguntas que hacían, que ¿No? si nos recomendaba, si nos recomiendas alguno, decían, ¿no? Y a ella les diste unos cuantos de ellos. Sí, sí, eso. Bueno, en cuanto a podcast, mira, hay una chica argentina, a mí me gusta mucho, que se llama Psicología al Desnudo. Es Ojo, son temas variados, no es que ella propiamente habla allí de migración, ¿no? No te puedo referir ahorita a un podcast sobre migración como tal. Estoy hablando sobre realidades emocionales. Entonces, este me gusta mucho.
Y hay otros, pero bueno, los que yo escucho son de profesiones, entonces son como más contenido profesional. La risa, Federico. Escuchar, esto sí hay variedad, Emilio Lovera, Laureano Márquez, Luis Chatén, bueno, hay mucha gente en Miami, George Harris, que no es que tiene un podcast, pero tiene su canal de, ríanse, ríanse, humoristas españoles, humoristas argentinos, eso también, la risa le da un contenido inmensamente grande, una oxigenación inmensamente grande y gratis, porque eso está allí. Mira, yo me he disfrutado y voy a hacer la cuña acá con el podcast que tiene ahorita, finalmente creo que se llama de Luis Chatén. Epa, me lo disfruto, me río, me saca por un momento del contexto trabajo, vida, país y lo disfruto igual George Harris de vez en cuando. El arte es otra estrategia también que ayuda muchísimo. Si alguien sabe pintar, si canta, si hace escultura, el arte tiene la particularidad, Federico, quizás mucha gente no lo sabe, que el arte es una manera de elaborar el dolor tan sencillo. Por eso hay muchos artistas, muchos cantantes que plasmaron en sus obras o en sus expresiones artísticas mucho dolor. Lo pusieron allí. Porque llega un momento en que desde el punto de vista de la neocorteza cerebral, que es la parte racional nuestra, ya la persona no quiere hablar, ya no quiere como que reciclar y hablar. Entonces, a través del arte, sin ninguna palabra, sino con sus propias habilidades y destreza, va elaborando ese dolor. Hay de verdad muchísimos testimonios que te podría dar, pero por cuestiones de tiempo, con respecto al gran aporte que hace el arte, el que baila, el que canta, el que pinta, que dibuja, hace obras. Sí, así es. Fíjate, Carlos, que hablabas de ver algún tipo de podcast, comedia, arte, en fin, poder explotar cualquier tipo de distracción, de hobby que la persona pueda tener. Pero a veces creo, y lo he percibido muchas veces, que la persona incluso cuando está pasando por estas etapas emocionales, y estamos hablando para los que están conectando, que además ya estamos terminando, pero quedan pocos minutos, estamos hablando sobre el duelo migratorio, cómo afrontar lo que podemos sentir propiamente nosotros o los miembros de nuestra familia. Y es muy importante, digamos, poder abrirnos a sentir. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he percibido muchas personas que pueden sentarse a escuchar un podcast de comedia y absolutamente, bueno, escucharon 50 sin chiste y ninguno le dio risa, porque no me permito reír, porque no me siento bien. Una Un rechazo allí. censura. No, eso es una Exacto. censura, o sea, como que no tengo derecho a divertirme o no tengo derecho a sentirme en plenitud. Y si bien es cierto que el tema económico, porque cuando tú le dices a la gente recréate, entonces la gente piensa en el tema económico. No, yo no tengo dinero para eso, pero bueno, tienes estas alternativas que están allí en plataformas, streaming, X, bueno, haz uso de ellas, pero no permitas que la amargura te secuestre. Y entonces, si migraste buscando una mejor calidad de vida, eso no es calidad de vida, vivir con amargura. Así es, así es. Yo coincido, Carlos, y bueno, y para entrar en esta etapa final, estamos llegando prácticamente a una hora. Digamos, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tú has tenido al trabajar el duelo migratorio, ¿no? Con las personas que finalmente te buscan y dentro de los diferentes, además, tipos de duelo? Porque las personas que nos están viendo acá, estamos hablando del duelo migratorio en particular, pero Carlos trata el duelo en sus diferentes tipos de duelos que hay. Bueno, antes por allí recomiendo también el podcast de Camila Canaval, no lo había escuchado, pero bueno, es mira, lo hace una amiga en común. Ah, mira, Lo, Rosa, un saludo a Rosa Gutiérrez, que fue por ahí, mira, en compañera relación de a, hace unos cuantos años. sí, también, en relación a lo que me decías, Federico, el, el tema de los duelos, si podríamos decir, el mayor desafío, el reto, es que lo silenciaron por mucho tiempo. Vamos a continuar la vida, lo marginaron, sea el duelo que sea, la gente está acostumbrada a silenciar el dolor. Y cuando tú silencias el dolor te dice, está bien, me tapaste la boca, pero yo me quedo aquí. Es decir, te voy a seguir perturbando como un fantasma. Yo sé que los fantasmas, bueno, más allá de las creencias personales, pero el tema de que es un fantasma, eso, pues un espíritu que no se va, que no descansa en paz, que te aturde, que te asusta. Bueno, hay gente que queda
como un fantasma, el dolor lo convierten en un fantasma, no se va. Y entonces, ¿cómo pueden ser felices si marginaron y lo silenciaron? Entonces, yo creo que el desafío más grande, o con lo que más me encuentro, porque cuando se lo pregunto es eso, ¿cuánto tiempo tienes así? 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 7 años. Yo, wow, ¿cómo se puede vivir con tanto dolor en el corazón, Federico? Sí, así es. Fíjate, Carlos, que yo creo también que otra de las cosas que puede ayudar a ir superando esto, más allá de siempre buscar la ayuda profesional, pero una de las cosas a las que a veces sí yo veo que la persona tiene, digamos, rechazo o le cuesta, es tener un sentido de pertenencia, de identificarte con ese país a donde te vas, en este caso Estados Unidos. ¿Ok? Mira, es muy común que viene de pronto Thanksgiving o viene el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, cualquier día. Y estás en una comunidad multicultural, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, y siempre llega uno que está celebrando su 4 de julio o va a celebrar el Día de Acción de Gracias y viene el otro y le dice, bueno, ¿pero acaso tú eres gringo? ¿Acaso tú te criaste con esto? Yo creo que es una herramienta muy, muy buena para aliviarte, ¿no? Para sentirte como en casa, diría yo. Total, coincido contigo. Hay que sumergirse también en esas costumbres que tú quieras celebrar también, ¿ok? Y respetar quien la está celebrando allí, porque así como están estas celebraciones en Estados Unidos, bien, hay otras y la gente decide si quiere o no quiere participar. No tenemos derecho de estar invalidando o criticando los estilos y las raíces que las personas están asumiendo. A veces hasta la lengua, los que están en España no pueden decir carro, tienen que decir coche. No pueden decir teléfono, tienen que decir móvil. Entonces, ¿cómo me voy a burlar yo de ellos si para ellos poderse defender? Colombia, que lo tenemos ahí al lado, Federico, acá en Venezuela, hay palabras que no son las nuestras. Y yo viví 1 año y medio en Medellín y me tocó aprender algunas cosas o por lo menos referirme como ellos las usan. Entonces, si no, no sobrevivimos. Es un tema de sobrevivencia también. Así es. Y la resiliencia, Carlos, es una herramienta para eso. La resiliencia es esa oportunidad que tú te brindas de acuerdo a los recursos que tienes para transformar esa situación dolorosa en un aprendizaje productivo o que sea un sufrimiento productivo, como una vez lo hablé con una colega psicóloga que creo que estuvo por ahí un ratico. Así es, así es. Bueno, eso es súper importante y yo coincido en ese concepto que le diste, ¿no? Es poder aprovechar los recursos, las herramientas que tenemos para ir hacia un proceso de adaptación. Otra cosa, y bueno, ya estamos en los minutos finales, pero Carlos, ¿alguna anécdota con alguna persona que haya pasado por un proceso migratorio fuerte, que después haya superado, que te haya inspirado ese mensaje a las personas que bueno, que eso se sale y justamente tú lo sabes porque trabajas con esto a diario? Mira, más que una anécdota en particular, yo te diría, la resiliencia no es exclusiva de una persona. O sea, no es que yo no puedo ser resiliente porque solamente Federico es resiliente, ¿no? La resiliencia es para todos, todos podemos ser resilientes. Ahora, si no tengo los recursos para hacerlo, entonces me atrevo a buscarlo. Eso es lo que yo podría decirte porque lo he visto en mis pacientes, cómo se recuperan, cómo se reponen, cómo se reparan, cómo se reconstruyen y cómo van adquiriendo estrategias nuevas en su vida, incorporándolas. Entonces, más que un testimonio individual, te puedo hablar de una colectividad, cómo se adaptan y van sobrellevando. Y aceptan su dolor cuando se entristecen, lo aceptan porque aprenden a convivir con eso, a darle un lugar al dolor, lo reubican, entonces ya no es un dolor que tortura, sino que saben que, bueno, no puedo ir a Venezuela, en el caso de los que están en Estados Unidos, sé que no puedo ir a Venezuela, no sé cuándo vuelvo a ver a mi familia, agarro ese dolor, lo pongo aquí, vas a estar aquí, sé que estás ahí, pero no me vas a perturbar para que yo continúe mi proceso por una decisión que yo tomé, porque a la larga la gente también tiene derecho a tomar decisiones que vayan en pro a una calidad de vida y mucho más si tienen una asesoría legal como la que tú le puedes brindar. Así es. Fíjate, bueno, por aquí dice migrar crea una reestructuración cognitiva. Sí, la reestructuración cognitiva es una técnica dentro de la teoría cognitiva que es la modificación de las distorsiones o pensamientos irracionales. Así es.
Bueno, Carlos, tenemos una hora acá. Yo quiero que además para las personas que están acá, y además esto va a quedar grabado y posteriormente lo van a poder ver, de qué forma te pueden contactar. Y ojo, no es únicamente para tratar duelos migratorios, ¿no? Sino, además, te iba a preguntar, y eso se me pasó, ¿de qué trata la higiene mental? Porque ese tema, ese término me llama la atención. La gente piensa que la higiene es únicamente corporal o de pronto de la casa. La higiene mental, Carlos. La higiene mental es prevención, Federico. Es tratar de promover la prevención, porque cuando se habla de salud mental, en realidad tú no estás hablando de salud mental, estás hablando de trastornos mentales. Porque bueno, vamos a hablar de salud mental. Háblame de la depresión. La depresión es un trastorno, o sea, me estás hablando de algo que complica la salud mental. Entonces la higiene mental, en esta especialización, trabajamos con eso o nos perfilamos para eso, para prevenir, porque no es igual atender una situación cuando ya está a prevenirla para cuando pase, que es lo que tú me preguntabas anteriormente. Cuando la Mm. gente se prepara para el proceso migratorio, están en eso, pues como algo preventivo para luego entonces intervenir si se llegara a presentar alguna complicación. Entonces la higiene mental es un proceso de intervención, Así es. de una manera muy reduccionista y simplista, pues. Qué bueno, así es, totalmente. Y bueno, por acá nos dicen también, está mucho también de mis clientes que han estado conectándose, buen tema y espacio de conversación, lo podrían repetir, claro que sí. Además que esperemos que pronto tengamos Si esa Federico visa me aprobada. invita, pues lo Sí, repetimos. sí. Sí, claro, por supuesto. Yo te dije, quiero convertir también esto en un espacio para poder también crear conciencia de prevención con respecto a estos temas. No atacarlos cuando ya estamos allí sumergidos. ¿Ok? Entonces, Carlos, vías para comunicarse contigo y digamos, ¿cuál es la gama de servicios que te ofrece? Mira, No sé. yo trabajo totalmente virtual para todas las personas que están fuera de Venezuela o fuera del país en el que están. Les conviene porque mi trabajo es virtual. Yo no trabajo con pacientes presenciales, sino virtuales. Me pueden conseguir por Instagram, es la plataforma que más utilizo, @Carlos A. García D. Mi primer nombre, la inicial de mi segundo nombre, apellido y la inicial de mi segundo apellido. Igual si cuando lo compartas, si lo puedes colocar en tu feed, pues ahí va a estar, @Carlos A. García D. No atiendo niños, solamente atiendo adultos, no atiendo tampoco adolescentes, solamente adultos, me refiero de 19 años en adelante. Y episodios de ansiedad, depresión, duelos en sus diferentes temáticas o manifestaciones, rupturas amorosas, todo lo que tenga que ver con el sufrimiento humano y psicológico, excepto algunas cosas que si no son de mi área, como el área infantil, pareja, tampoco no atiendo parejas. Ok, bueno. Tan importante, la persona se vuelve con mucha más experticia cuando tiene su área delimitada y se dedica a puntos particulares. Aquel que hace de todo no sabe de nada. No, yo no sé Ok. cómo hacen, porque hay gente que yo atiendo niños, parejas, jóvenes, adultos, ancianos, tercera edad, fallecidos, ánimas en pena, entonces, bueno, no sé cómo hacen. Sí, así es. Bueno, Carlos, nuevamente gracias por habernos acompañado, porque siempre es grato conversar con alguien que además en su momento me dio mis respectivas orientaciones, como fue en ese momento, y muchas anécdotas, porque una de las épocas creo que es la más bonita que uno pasa, ¿no? Entonces, verte, saludarte, además aprender y brindarle ahora estas herramientas a toda mi comunidad de profesionales que como les dije, yo estoy comprometido en ayudarlos migratoriamente, laboralmente y ahora también psicológicamente para que digamos tengamos ese paquete completo de fortalecimiento y seamos exitosos al momento que llegamos a este país. Gracias, Federico, por la invitación. Bueno, ustedes son mi primera promoción cuando yo llegué al colegio y bueno, me estrené con ustedes en ese espacio allí. Fue una promoción que recuerdo con mucho cariño. Por allí están algunos. Saludos a todos, a los que te siguen, a los que te acompañan. Y te quiero dar las gracias en nombre de todos los venezolanos que han migrado y que tú has orientado y has acompañado en su proceso de regularización. Aunque no los conozco, gracias por lo que estás haciendo por estos compatriotas y por toda la gente de otros países, porque llegar a un país y legalmente inexistente
es también una situación muy dolorosa y que los ayudes, de verdad, gracias y que Dios te siga bendiciendo en ese rol que haces allí. A mí igualmente, Carlos, bueno, ya sabes, este espacio por aquí también lo vamos a tener más seguido y también en los webinars que hago para tocar esos puntos y bueno, siempre estar impactando y dejando huellas, dejando un granito a la comunidad. ¿Ok? Así que gracias por haberme acompañado, Carlos. Feliz noche. Listo. Gracias a todos por haber Un estado acá. abrazo. Bye bye.